Y vamos a hablar de otro tema que nos ha preocupado mucho durante este año y que queremos saber qué va a pasar durante el 2020, que es la economía. ¿Qué nos va a deparar el próximo año? Porque, según muchos economistas, se viene un año muy difícil. Y para hablar de eso estamos en el móvil con un economista, con Abraham Lavín, que nos va a dar algunos tips y algunas ideas de lo que puede pasar en este próximo año. Buen día, Abraham, ¿nos escuchás? Iván, Almudena y Evelyn te saluda. Hola Iván, Almudena, Evelyn, ¿cómo les va? Mi nombre es Laví, aclaro por las dudas. Laví. Abraham es mi apellido. Laví, Abraham. Perdón, pensamos que era al revés. Nosotros lo dimos vuelta. Buen día, Laví. Lo dimos vuelta. Bueno, buen día, Laví, bienvenido a Cada Día de Viernes. Vamos a hablar de economía, dijimos hacer un balance, un repaso, tips destacado o algo lo más destacado en el plano económico para ir cerrando este 2019. Bueno, lo destacado, lamentablemente, como ustedes anticipaban, han sido malas noticias a lo largo de todo este año: pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una economía que está estancada y que no solo no crece, sino que se ha retrocedido, y que como balance de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri ha sido una pérdida en prácticamente todos los sectores de la economía. Bueno, así que en ese contexto es donde nos encontramos en este momento, realmente complejo, difícil para el futuro, porque bueno, justamente encontramos casi 10% de la población desocupada, los salarios reales un 20% por abajo en su poder de compra respecto de lo que fueron en 2015. Bueno, evidentemente hay que levantar la economía y ese es el gran desafío para el año 2020. Lavín, Evelyn te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Crees que las medidas que se fueron tomando por parte del gobierno nacional, bueno, en este momento no son grandes paquetes de medidas económicas, pero sí, por ejemplo, la ley de responsabilidad y lo que aprobó el Congreso, van a incentivar la economía, van a reactivar la economía? Ahora parece que hay como una calma, manifiestan los diferentes sectores, pero quizás también esté más atado a la expectativa por lo que está por venir. ¿Crees que algo de esto puede modificar la situación económica en los próximos meses? Sí, yo creo que sí, que va en el sentido de intentar modificar o mover el consumo interno, básicamente de ponerle un poco de plata en el bolsillo a los sectores que fueron los más desfavorecidos en estos años. Hablamos de los perceptores de ingresos como asignación universal, de los perceptores de jubilaciones, por supuesto, de las mínimas en particular, y también creo que se está discutiendo, eso todavía no está claro, un bono para los trabajadores del sector privado, que también fueron parte de los que más perdieron en estos años. En ese sentido me parece que va en una dirección correcta, que es intentar mover la economía, intentar que la gente tenga plata en el bolsillo de manera tal que el pequeño comerciante pueda también tener actividad, que se mueva un poco la construcción y de esa manera empezar a mover la rueda en un círculo virtuoso. Yo creo que no va a ser inmediato, no va a ser, hay muchas expectativas por parte de mucha gente, pero la economía tampoco es algo que se mueva inmediatamente. Sí creo que, más allá de que no sea inmediato, se está trabajando bien en el sentido de darle más a los que más sufrieron o más fueron golpeados por la economía macrista en estos últimos 4 años. Claro, justo eso te quería preguntar, porque desde algunos sectores, sobre todo de la oposición, se habla de el ajuste de Alberto Fernández. ¿Lo ves como un ajuste o como un reparto, de sacarle a los que más tienen para darle a los que peor le están pasando? ¿Cuál es tu perspectiva? No, me parece que le ponen una connotación muy negativa a la palabra ajuste. Creo que hay, como vos decís, una redistribución o un reparto pensando en quienes más sufrieron. Es decir, esto se ve particularmente entre los jubilados, donde los jubilados que ganan una mínima, que ganan 14.000 pesos, tienen un aumento de casi 35%, que son 5.000 pesos. Bien, a ellos es a quien más hay que darle. Evidentemente, los recursos de la economía nacional, de una economía prácticamente devastada por estos 4 años, son limitados. Y entonces, necesariamente, si le damos más a los que menos tienen, los que tuvieron la suerte, el privilegio de que les vaya un poco mejor durante estos 4 años, van a tener que hacer un pequeño esfuerzo durante sobre todo el inicio de este gobierno, entregar algo a cambio para que los que la pasaron peor, para las personas que prácticamente no pueden comer hoy por hoy, puedan hacerlo. Entonces, no es un ajuste, sino que hay una redistribución de las tareas, de las cargas, de las responsabilidades sociales que nos tocan a todos nosotros por ser parte de esta sociedad, digamos. Lavín, ¿crees que Fernández va a tener espacio, margen para estos 100 días de luna de miel, como se le dice a aquellos que comienzan una gestión, o que la economía no se lo va a permitir?
Me parece que lo que no se lo van a permitir o están tratando de imponer bastante su posición es justamente la oposición. Se nota como un tono de alteración en ciertas declaraciones de la oposición. Ayer leía inclusive sobre el plan nacional de lectura. ¿Quién puede estar en contra de un plan nacional de lectura? Gente que se opone. Me parece que la economía es complicada. Me parece que los primeros días van a ser complicados porque todavía no salimos de la recesión en la cual estábamos y hay muchas expectativas puestas. Sí creo que va en una dirección correcta y que en los primeros días, en 100 días se va a notar claramente este cambio, sobre todo entre los sectores más desfavorecidos. El otro gran tema va a ser la renegociación de la deuda y lo que tiene previsto realizar el gobierno. Mucho no ha dicho todavía, pero sí va en el sentido de querer avanzar justamente con el FMI y los bonistas. ¿Qué se sabe, Lavín, de esto? ¿Cómo va a ser? No, mucho todavía no se ha anticipado. La deuda con el FMI todavía no es exigible. ¿Qué quiere decir esto? Los pagos al FMI hay que empezar a hacer los pagos de toda la deuda que se tomó con el Fondo Monetario recién en octubre de 2021, octubre del año que viene. Del otro año, todavía estamos en 2019. En octubre del 2021 tenemos que empezar a pagar. Así que no hay una urgencia en cuanto al Fondo Monetario. Y por ahora, lo que vino haciendo Martín Guzmán del Ministerio de Economía es pagando regularmente la deuda que se contrajo. Es decir, por ahora no hay novedades, no hay un default, no hay una renegociación. Se espera evidentemente que haya una renegociación porque Argentina evidentemente no tiene los recursos suficientes para poder crecer y al mismo tiempo pagar la deuda. Va a tener que elegir una de las dos cosas. Si paga la deuda primero, no va a crecer. Ahora, si crece, sí va a poder pagar la deuda más adelante. Entonces, lo que está buscando Guzmán es justamente decir, bueno, vamos a tratar de patear un poco la deuda para poder reactivar la economía. A partir de que se reactive, se recaude y con esa recaudación se pueda pagar, ahí vamos a poder avanzar. Me parece que ese va a ser el esquema hacia adelante. ¿Los mercados tienen confianza en Argentina? En las últimas semanas asistimos a un aumento en lo que fue la cotización de los bonos, una reacción positiva, el índice de riesgo país bajó un poco a los niveles que teníamos anteriormente. ¿Esto va en el camino de que los tenedores privados acepten lo que ofrezca el gobierno? Entiendo que sí, entiendo que son señales positivas, entiendo que también los mercados ven que una reactivación económica como la que propone el gobierno, que reactive el mercado interno, que haga crecer la economía, que logre mayor recaudación, es beneficioso también para ellos. Entonces, ponerle palos en la rueda a un gobierno que acaba de iniciar no sería lo más lógico desde un punto de vista económico, más bien lo contrario. Hay que dejarlo crecer porque de esa manera ellos también van a poder cobrar. Entonces me parece que por ahí va un poco la lectura que están haciendo desde afuera del plan económico de Martín Guzmán y Alberto Fernández. Lo último, brevemente, el 30% del impuesto al dólar, los precios que se vencen, algunos acuerdos en estos días, como el IVA cero, ¿van a impactar otra vez en la inflación y en una escalada de incrementos en los diferentes sectores? Puede serlo, pero muy moderadamente. El 30% de impuesto al dólar es solo para aquellas personas que necesiten ir a vacacionar al extranjero. Pensemos que todo lo que es importaciones, energía, es decir, los principales costos de la economía no tienen ese 30%. El 30% es solamente para las personas que quieren que necesitan comprar dólares para algún fin en particular. Para las personas, no para las empresas. Entonces, en definitiva, no necesariamente eso va a impactar en los precios. No espero que eso vaya mucho a los precios. Lógicamente, todavía estamos en un muy alto nivel de inflación. Tuvimos la inflación más alta de los últimos 30 años y eso se va a desacelerar. Pero desacelerar no quiere decir que baje o que desaparezca la inflación. Quiere decir que va a ir un poco más despacio, nada más y nada menos que eso. Bueno, Laví, la verdad que te agradecemos tu contacto con nosotros para charlar en esta mañana de cada día en nuestra mesa con este análisis de lo que dejó la economía en el 2019, bueno, un poco las perspectivas para el próximo año. Así que bueno, te agradecemos un montón el contacto, te mandamos un abrazo grande. Y feliz año. Bueno, un abrazo para los tres y muy feliz año. Gracias. Gracias. Y seguimos hablando de economía, de